Bienvenidos a una nueva emisión de Iberoamérica Noticias. Les habla Yomar Estela Aguirre, estudiante de sexto semestre de Administración Pública de la CETAS Santa Marta. Hoy la pandemia del coronavirus nos ha mostrado una nueva cara de los riesgos asociados a la construcción de una sociedad global. Se trata de la primera gran crisis sanitaria de esta nueva época del mundo. Una crisis que, con independencia de la letalidad del virus que la protagoniza, ha conseguido adquirir las dimensiones que tiene gracias a la interrelación e interdependencia que caracteriza la actividad económica y social de nuestros días. Puedo decirles que la crisis del COVID-19 es la prueba fehaciente de que la sociedad mundial es ya una sola. Diciembre 2019. Gran parte del mundo festeja la llegada de un nuevo año. Mientras el mundo celebra, esta ciudad en el centro de China comienza a preocupar a la comunidad científica internacional. Los hospitales de Wuhan empiezan a recibir decenas de casos de un tipo de neumonía extraña para los médicos. Los primeros contagios son reportados a la OMS y las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de mariscos después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus. Tras varios análisis, China comunica que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no son provocados por los virus del SARS ni del MERS, sino por uno nuevo de la familia de los coronavirus, llamado en un principio por la OMS 2019 nCoV. El 11 de enero, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan reporta la primera muerte provocada por este coronavirus. Un hombre de 61 años que había estado en el mercado de mariscos. Pronto, la comunidad internacional empieza a girar su atención hacia esta ciudad de 11 millones de habitantes. Entiendo que las autoridades de China continental que lidian con esta enfermedad están en contacto con la Organización Mundial de la Salud, así que estoy segura de que continuarán haciéndolo. Sí, este es un nuevo coronavirus y las secuencias se han puesto a disposición del público en plataformas en línea que son accesibles para todos. Días después de la primera muerte, las autoridades de Tailandia y Japón reportan los primeros casos fuera de China. Nuevo reto para las autoridades. Comienza la migración humana más grande del mundo, el Año Nuevo Lunar Chino. Pese a que los casos se multiplican, millones de ciudadanos viajan a sus ciudades de origen. El 21 de enero, el virus cruza el Océano Pacífico. Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso en Estados Unidos. Un hombre de 30 años, cerca de Seattle. La buena noticia es que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y nosotros estamos de acuerdo en que el riesgo es bajo para los residentes del estado de Washington. Tras este anuncio, las alarmas se prenden en el mundo y los aeropuertos comienzan a tomar medidas. Anuncia que cerrará temporalmente sus aeropuertos y estaciones de ferrocarril tras las noticias de que el número de muertos ha aumentado a 17. Las autoridades de China confirman al menos 547 casos. Pese a las restricciones globales, el virus aterriza en Europa. El caso que fue hospitalizado en Burdeos y circuló en redes sociales es un caso positivo confirmado de coronavirus. El paciente tiene 48 años, acaba de regresar de China donde pasó pocos días y estuvo en la ciudad de Wuhan. El número de casos globales continúa creciendo. Para el 25 de enero, la cifra ya es de más de 1.000 positivos y para el 27, el número de muertos es de más de 100.
Ante el incremento acelerado de casos, Rusia toma medidas drásticas para frenar el avance del virus. Hoy le informamos a todos sobre las medidas tomadas para cerrar la frontera con China en el lejano oeste. 30 días después de que comenzara la crisis, la Organización Mundial de la Salud hace un importante anuncio. Declaro una emergencia de salud pública de preocupación internacional por el brote mundial del nuevo coronavirus. Mientras el mundo supera las 500 muertes, 2 escenas de películas sacuden al mundo. El crucero Diamond Princess, que transportaba a más de 3.700 personas, es puesto en cuarentena. Y en la ciudad epicentro del virus, Wuhan, se termina de construir un hospital con capacidad para 1.000 pacientes, fabricado en solo 10 días. El 7 de febrero, Li Wenliang, un médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre el virus, muere contagiado. Pese a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, el presidente Trump elogia la labor de Beijing en el manejo de la crisis. Anoche tuve una muy buena charla con el presidente Xi y hablamos principalmente sobre el coronavirus. Están trabajando muy duro y creo que están haciendo un trabajo muy profesional. El 10 de febrero, pese a que el coronavirus ha cobrado la vida de más de 1.000 personas en todo el mundo, el presidente Trump sorprende con una polémica posición frente al virus. Ahora, el virus del que estamos hablando, sabes, mucha gente piensa que desaparecerá en abril con el calor. El 11 de febrero, el director general de la OMS nombra por primera vez una palabra que se repetiría millones de veces. Ahora tenemos un nombre para la enfermedad y es COVID-19. Un turista chino que fue diagnosticado con el virus muere en Francia, convirtiéndose en la primera persona en fallecer por el brote en Europa. La cifra de muertos por el coronavirus asciende a más de 1.500 y las autoridades de Egipto reportan un caso, confirmando así el primer positivo de África. La segunda semana de febrero, un rayo de esperanza empieza a verse en China. Los casos comienzan a disminuir y la crisis parece haber terminado. Por otro lado, contamos con la opinión de la doctora Livia Forero, asesora de gestión de salud pública de la Oficina de Despacho de las Secretarías de Salud Departamental del Magdalena. Y una de las preguntas que le hice, ¿qué efectos ha tenido la pandemia COVID-19 para el desarrollo económico y social de nuestro país, Colombia? Creo que la pandemia nos ha traído muchos aprendizajes y muchas lecciones que debemos analizar, sistematizar para mirar cómo se debe orientar la administración pública en función de la respuesta a unas necesidades de una población. La pandemia tensionó todos los sectores y todos los actores del sistema. En un principio, quien asumió la tarea de responder fue solamente el sector salud. A salud le tocaba organizar todos los controles, organizar los bloqueos para mirar que no se siguiera expandiendo. Cuando comenzaron a haber casos de muertos, entonces también era el sector salud el que tenía que organizar quién recoge los muertos. Cuando no había alimentación, cuando la gente comenzó a tener hambre, entonces era al sector salud al que se le pedía que organizara esa respuesta. Y tradicionalmente hay unos planes de contingencia ante emergencias, ante brotes y emergencias de interés en salud pública, pero el primer papel era de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, pero en la medida en que las consecuencias de la pandemia relacionadas con la pobreza, relacionadas con la pérdida de empleo, relacionadas con el transporte, la falta de este mismo,
el no poder ir a los colegios, fue haciendo que los otros sectores tuvieran que involucrarse no siempre de la mejor manera. Creo que en general en todo el país el sector salud estuvo muy tensionado en un principio, porque como les digo, era quien tendría que y a quien se le pedía esa respuesta. Pero aquí está la determinación social del proceso salud-enfermedad. Y a pesar de que en teoría esta pandemia afectó a toda la población, sin distingo de clase social, sin distingo de raza, sin distingo de género, sí afectó muchísimo más a la población más pobre y vulnerable, porque creo que en todas las ciudades del país pudimos ver el virus entró por las clases más favorecidas. Desde Aracataca está nuestra compañera Elsa Angulo, quien está con el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, abogado egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con especialización en legislación tributaria. Adelante, Elsa. Buenas tardes, Yomar, y a toda la teleaudiencia de Globalización, Estrategia y Relaciones Mundiales. Mi nombre es Elsa Angulo López, estudiante de Administración Pública, CETAC Santa Marta. En el día de hoy quiero hablarle de los efectos del COVID-19 en América Latina y a nivel global, además del impacto político, económico y social que ha tenido el COVID-19 en Colombia. Bienvenidos. Buenas tardes, doctor Juan Camilo. ¿Qué efecto ha tenido la pandemia COVID-19 para el avance de la implementación de los acuerdos de paz? Lo primero que hay que decir, un saludo muy especial a quienes nos escuchan y nos ven, tiene que ver que la implementación de los acuerdos de paz, hay una línea base que son 15 años. Precisamente a nosotros nos corresponde conmemorar 5 años de la implementación, donde hay avances, donde hay elementos muy positivos y donde tenemos que seguir enviando un mensaje de esperanza, porque siempre consolidar la paz con legalidad va a ser un anhelo de los colombianos. Ahora, la pandemia, que es una pandemia mundial, que trajo no solamente víctimas a partir de que muchos colombianos perdieron la vida, sino también grandes dificultades económicas, muchas personas perdieron el empleo. De manera que para nosotros en la implementación, nosotros lo que hicimos fue ajustarnos al momento de la pandemia, pero seguimos trabajando en el reconocimiento del derecho de las víctimas. Seguimos trabajando a pesar de la pandemia para que existiera una reincorporación de los excombatientes, ajustada no solamente a la sociedad, sino a lo que estaban reclamando ellos, a lo que reclama la sociedad. Pero también seguimos trabajando en pandemia para que llegara la oferta institucional, especialmente tratándose de la implementación, a los 170 municipios de ley. Y por supuesto, se complementa en esa paz con legalidad que exista una justicia con verdad, reparación y no repetición. Y en términos de seguridad, ¿cuál es el gran aporte de la Oficina del Alto Comisionado para consolidar la seguridad? El venir a estos territorios, el graduar a ciudadanos y a ciudadanas en el programa Paso a Paso, y en la medida en que consolidamos la paz con legalidad, estamos hablando de una seguridad integral para el departamento del Magdalena. Paz con legalidad en lugar de estigmatización, para que surja la convivencia en lugar de la violencia. Muchísimas gracias. Aunque el 2020 comenzó con la expectativa de que América Latina y el Caribe crecería un 1.6 en el año, recuperándose de un crecimiento casi nulo en 2019, estas esperanzas fueron barridas por el coronavirus. El COVID-19 ha costado cientos de miles de vidas en la región y ha destruido algunos modos de sustento. El PIB disminuyó un 7.4 en el 2020, la mayor pérdida de producto en un solo año para la región desde al menos 1821. La pandemia ha provocado crisis económica en prácticamente todos los países del mundo. El crecimiento en el 2020 fue inferior al del 80% de todos los años anteriores, en una conocida base de datos históricas en la gran mayoría de países. La singularidad de esta crisis es que, para desacelerar la propagación del virus, los gobiernos se vieron obligados a restringir severamente la movilidad de las personas y cerraron deliberadamente grandes sectores de su economía. Por consiguiente, el comercio se colapsó, los flujos de capital se secaron y los precios de las materias primas se hundieron.
Contexto internacional. El coronavirus apareció por primera vez en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes en la provincia de Hubei, en China Central. Después de 2 fases de restricciones ligeras a la movilidad, una tercera fase de confinamiento más estricto logró controlar el brote. Otros países como Singapur y Corea del Sur también lograron controlar la propagación del virus con una combinación de confinamientos, testeos a gran escala y rastreo de contactos. En enero del 2020, las proyecciones auguraban que el crecimiento económico de China sería de aproximadamente el 6% anual, pero la estimación fue rebajada a un 1% hasta junio, debido a una brusca caída del PIB en el primer trimestre, después de las restricciones a la movilidad en gran parte del país. Sin embargo, a medida que el virus fue controlado y disminuyeron los casos nuevos, las ciudades y provincias pudieron abrir y la recuperación fue mayor a lo previsto y el año cerró con un crecimiento del 2.3%. Los casos de COVID aumentaron rápidamente en la mayoría de los países en el primer trimestre del 2020 y hacia el comienzo del segundo trimestre. El PIB se desplomó drásticamente en el segundo trimestre de las economías avanzadas a medida que el temor de virus aumentó y que se implementaron las políticas de confinamiento. En general, los confinamientos tuvieron éxito para frenar la propagación del virus y reducir el número de nuevos casos. Muchas economías avanzadas empezaron a reabrir en el tercer trimestre y el crecimiento se recuperó. Sin embargo, a medida que los países abrían, surgieron nuevos brotes y algunos países implementaron nuevas restricciones para impedir que el virus se propagara. Proyecciones de crecimiento para Estados Unidos en el 2020 eran de cerca del 2% al comienzo del año, pero con el virus y sus confinamientos, esas proyecciones cayeron drásticamente. En junio del 2020, el FMI proyectó un crecimiento de menos 8% para el año. Sin embargo, el tercer trimestre fue mejor de lo esperado gracias a grandes paquetes de apoyo fiscal y a las políticas monetarias expansivas de la Reserva Federal, y además a que muchos estados comenzaron a reabrir sus economías. El crecimiento en el 2020 finalmente se situó en menos 3,4% anual. Las buenas noticias sobre las vacunas, la alta rentabilidad de las empresas, el respaldo previsto de la Reserva Federal y un nuevo paquete fiscal llevaron a los índices bursátiles de Estados Unidos a niveles récord. Con esto culminamos la emisión de hoy de Iberoamérica Noticias. Los esperamos, por supuesto, el fin de semana en el resumen y este lunes con más información. Wow.